Estoy aquí en representación de la Comisión de Seguridad Social y Previsión del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, que es una agrupación de economistas y otros profesionales, abogados, sociólogos, etcétera, que estamos reflexionando sobre el futuro de este país. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Básicamente es que necesitamos un nuevo sistema de pensiones para Chile. ¿Por qué? Porque el sistema de capitalización individual instalado en dictadura ha fracasado rotundamente en la provisión de pensiones que permitan a los adultos mayores e inválidos satisfacer dignamente los gastos propios de la vejez y llevar una vida decente. Como prueba, ahí tenemos en ese cuadro el nivel de las pensiones autofinanciadas del sistema en los últimos 4 años, y en ese cuatrienio la pensión promedio autofinanciada es de apenas 166.000 pesos y la mediana, dramáticamente, no alcanza a los 57.000 pesos. Es decir, no son pensiones que permitan vivir a ninguna persona en este país. Ok, gracias. Pues bien, cuando comparamos estas pensiones autofinanciadas con los salarios referenciales, se evidencia que estas pensiones simplemente desploman la capacidad de consumo de los adultos mayores. Si nos fijamos en la línea central del cuadro, la que habla del salario mediano, ahí hay una comparación de la pensión mediana contra el salario mediano, informado por el INE en su última entrega. Y entonces vemos que esa tasa de reemplazo a nivel de salario mediano y pensión mediana es de 14%. Como todos ustedes seguramente saben, las recomendaciones de la OIT hablan de un 45% como piso mínimo, y en general en los países desarrollados hablamos de una tasa de reemplazo del orden de 60, 70%, incluso mayores. Y si ustedes ven la diferenciación entre hombres y mujeres, verán que los hombres logran una tasa de 30% de reemplazo de pensión mediana sobre salario mediano, pero en el caso de las mujeres esto es realmente dramático. Apenas un 7,9%. Apenas un 7,9%. Eso es lo que produce este sistema de capitalización individual. Y este caso de las mujeres proviene del hecho de que el sistema reproduce las iniquidades de género del mundo laboral y no considera el compromiso cultural de la mujer con la familia y el cuidado. Además, la aplicación de tablas de expectativa de vida diferenciadas por sexo, que es una práctica proscrita en los países desarrollados, en Estados Unidos desde el año 64 y en Europa desde el 2011, el sistema termina por discriminar con base en género. Insólito. La consecuencia es que la pensión promedio de la mujer es casi 1/3 de la del hombre y su pensión mediana apenas alcanza a 1/5. Eso es lo que produce este sistema, son sus reglas internas. Por lo tanto, es nuestra convicción que es indispensable retirar las lógicas de mercado del sistema de pensiones y avanzar decididamente hacia un sistema de seguridad social, solidario, tripartito, con equidad de género, que sustituya la capitalización individual. Meros cambios paramétricos a este esquema no son suficientes. Para este fin, se requiere una reforma estructural basada en los principios rectores de la seguridad social, como en todo el mundo desarrollado por lo demás, que aborde desde una perspectiva multidimensional una completa revisión del sistema. Proponemos un sistema público, moderno, solidario, de capitalización colectiva, con reservas técnicas y beneficios definidos. ¿Cuáles serían las dimensiones? Porque hablo de una reforma multidimensional. Las dimensiones a reformar, bueno, son prácticamente todas. Uno, la estructura del sistema, las prestaciones y el diseño de beneficios, la institucionalidad, el financiamiento y las contribuciones, y por supuesto,
Las inversiones. También hay que reformar esa dimensión urgentemente. Manifestamos entonces categóricamente que debe realizarse una profunda reforma estructural hacia un sistema que cumpla con lo siguiente: entregar pensiones dignas que garanticen a los adultos mayores no caer en la pobreza y proteger los ingresos laborales ante invalidez. Dar certeza a todas las categorías de trabajadores respecto de sus derechos de pensión, porque eso hoy día no existe. No hay certeza ni siquiera hasta el último minuto. Contar con sostenibilidad financiera en el largo plazo. Y finalmente ofrecer a los adultos mayores una vida buena. Una vida buena. En la transición planteamos el pleno respeto a la propiedad de los trabajadores sobre su ahorro forzoso y la libertad para trasladar fondos individuales al sistema colectivo. Es necesario entonces rescatar los principios de la seguridad social consagrada por la Declaración Universal de Derechos Humanos como un derecho inalienable de toda persona en tanto miembro de la sociedad. En tanto firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Chile debe reconocer el derecho de toda persona a la seguridad social, cosa que la actual Constitución no hace. La seguridad social solo puede entenderse como una institución de carácter público y el Estado debe tener una responsabilidad de rango constitucional respecto a la protección social de sus ciudadanos, asegurando prestaciones justas para una subsistencia digna. Entonces, lo que diga el texto constitucional sobre esta materia no es irrelevante, afecta directamente el diseño institucional de los sistemas de seguridad social. Planteamos por ello que el derecho a la seguridad social debe estar consagrado en la nueva Constitución de manera explícita, tal como ocurre en 131 países del mundo, y que en ella queden expresados los principios rectores del sistema de seguridad social, tal como lo plantea la OIT. En consecuencia, en nombre de la Comisión de Seguridad Social y Previsión del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, respetuosamente vengo a presentar a esta Comisión sobre Derechos Fundamentales de la Convención Constituyente el siguiente texto para su consideración. Lo voy a leer. El Estado mantendrá un sistema de seguridad social que otorgará asistencia a prestaciones sociales irrenunciables basado en los principios rectores de universalidad, solidaridad, suficiencia, igualdad, equidad, obligatoriedad, participación, unidad y automaticidad. Las prestaciones del sistema garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos que por causa definida en la ley se pensionen. Otorgará seguro de cesantía a los trabajadores desempleados y cubrirá las contingencias de vejez, invalidez, sobrevivencia, enfermedad y accidentes del trabajo. Los ciudadanos podrán interponer acción constitucional cautelar de urgencia para asegurar el cumplimiento de las prestaciones del sistema. La ley determinará la estructura del sistema, su institucionalidad, sus prestaciones y diseño de beneficios, su financiamiento y la regulación de las inversiones que se hagan con sus recursos, velando por la sostenibilidad financiera y actuarial del sistema. Como ustedes preguntarán, ¿a qué se refieren los principios rectores? La verdad es que no pensaba leerlos, pero si tenemos un minuto todavía, me lo dirán de la mesa. Quedan 2 minutos. Ahí están explicados cuáles son estos conceptos claves. La solidaridad consiste en aportar según la capacidad contributiva a prestaciones según necesidad. Debe ser solidaridad intergeneracional, del sano al enfermo, del que tiene más al que tiene menos. La universalidad debe ser objetiva, es decir, cubrir todas las contingencias, y también subjetiva, todas las personas. La suficiencia o integridad se refiere a que las prestaciones cubren oportuna y plenamente las contingencias, y la cobertura es progresiva de contingencias. La igualdad significa que no hay discriminación. En la equidad hablamos de que de la equivalencia de contribuciones y prestaciones a nivel del individuo y la equivalencia de contribuciones y prestaciones a nivel colectivo. La obligatoriedad implica un enrolamiento automático, es decir, todo ciudadano debe estar enrolado en el sistema y que sus normas sean imperativas.
La participación debe realizarse a través de canales formales para afiliados y financiadores. Debe haber unidad, es decir, una dirección centralizada y coordinación de todos los actores bajo esa dirección centralizada. Inocuidad migratoria es una cosa que consideramos necesario agregar. La emigración y la inmigración no debe perjudicar los derechos a la seguridad social. En cuanto a los derechos adquiridos, la reforma y transición respetan los derechos adquiridos de los afiliados. Y finalmente la automaticidad. Por favor, si puede ir cerrando, por favor, la idea y la finalmente la automaticidad, que señala que las prestaciones garantizadas son independientes de la contribución. Es decir, alguien puede estar impago, moroso, en su contribución, pero igual tiene acceso. Y con eso, estimados miembros de la Convención y de la Comisión de Derechos Fundamentales, concluyo mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la exposición, damos espacio para poder realizar las preguntas. Ya hay 2 palabras pedidas mediante vía telemática, una de la convencional Rocío Cantuarias y de Aurora Delgado. Tiene la palabra la convencional Rocío Cantuarias. Muchas gracias, señor coordinador, y gracias al expositor por su presentación. Yo quería, decirle que el derecho a la seguridad social sí está consagrado en la Constitución. Tal vez no le guste la forma en que está consagrado, pero para no confundir a quienes nos están escuchando, en el artículo 19, número 18 de la actual Carta Fundamental, sí consagra el derecho a la seguridad social. Y las preguntas, tengo 2 preguntas. Uno, si usted está proponiendo que los fondos no sean de los trabajadores, no en el régimen transitorio que establece ahí, que nos cuenta, sino que cuando esté en régimen su propuesta, entonces que los fondos no vayan a ser de los trabajadores. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, cuando habla de la discriminación por equidad de género, la propuesta va en el sentido de que tengamos la misma edad para jubilarnos hombres y mujeres. Esas son las 2 preguntas. Muchas gracias, señor coordinador. La segunda pregunta la tiene la convencional Aurora Delgado. ¿Tienen la palabra? Sí, agradecer al expositor, a don Álvaro, que ha tenido esta gentileza para todos y todas presentar. Va casi en la línea de lo que proponemos en el Movimiento NOMAFP, y decirle a la convencional Rocío Cantaura que no está explicitada solamente la contribución, pero no un beneficio definido, razón por la cual el expositor ha dado a cabalidad a conocer cuáles son la situación crítica que viven hoy día las personas respecto a las prestaciones y específicamente a las pensiones. Sí, pero está consagrado el derecho a la seguridad social. Está consagrado. Cantuarias, por favor, le pedimos que cumpla con los criterios y con las normas de buen funcionamiento que nos previsto. Lo mínimo son normas. No tiene por qué interpelarme, entonces. Lo mínimo son normas de respeto, y si usted quiere después un tiempo para poder interpelar respecto a alguien que la ha mencionado, usted lo solicita. Pero lo mínimo es que nos respetemos entre nosotros. Muchas gracias. Sí, mi pregunta va con un concepto que utilizó que me gustaría que lo pudiera explicar, que tiene que ver con la capitalización colectiva, que es muy distinta a lo que propone la coordinadora nomás AFP, en términos del concepto. Tiene la palabra, le recordamos que tiene 2 minutos para poder realizar respuesta a las preguntas que le han señalado previamente los convencionales. Muchas gracias. Bueno, rápidamente, el derecho a la seguridad social no está garantizado en la actual Constitución. El Estado funciona como garante de los derechos aquellos, pero no están garantizados. Y es un garante a través de las instituciones que regulan este sistema. Pero de hecho, incluso, si usted cree que está siendo perjudicado con un derecho de una prestación, usted no tiene acceso a los tribunales. No puede ir a reclamar a los tribunales ese derecho. Respecto a la propiedad de los fondos, evidentemente que la propiedad es una propiedad colectiva de todos los trabajadores. Respecto a la equidad de género, este asunto de la edad de retiro es un comodín. Quiero decirle que el promedio de edad en la OECD para el retiro de los varones de 65 años. Perdón, la moda más bien. El promedio es un poquito mayor. Por lo tanto, es igual al que tenemos en Chile.
En el caso de las mujeres, donde en Chile es 60, en la OECD la moda es 63. No estamos tan lejos. Ahora, si usted quiere subir a ese parámetro, cambiarlo, usted tiene que entender que debe analizar la empleabilidad del adulto mayor. Tiene que analizar su estado de salud, tiene que analizar la situación de su familia. Esto no es llegar y mover un parámetro. Eso es una cosa bastante, no sé, irresponsable de plantear. De hecho, ahora en Francia se está pensando en subir a 65 años la edad de retiro. O sea, no estamos lejos de ninguna parte. Donde estamos lejos, en este sistema de colección individual. Respecto de la consulta de la convencional Delgado, bueno, efectivamente la capacitación colectiva a lo que se refiere es que los trabajadores contribuyen, también tienen que contribuir los empleadores, y se forma un fondo desde el cual se van a financiar las prestaciones. Esto es lo que ocurre en todo el mundo desarrollado. Nosotros somos una cosa singularísima. No existe este sistema en ningún país desarrollado decente. No existe. Y esta situación de la capitalización individual, lo que significa al final del día es que las personas no tienen claridad sobre cuál es su derecho a pensión, no tienen claridad en ningún momento de su vida laboral, están sometidos a todos los riesgos de volatilidad financiera, de longevidad, etcétera. Todos los riesgos recaen en los hombros del afiliado. Todos. E incluso en el último momento, cuando usted está haciendo el trámite de pensión, no tiene ninguna certeza respecto a cuál va a ser su monto de pensión. Y recientemente, como todos nosotros atestiguamos, el desastre o descalabro de los fondos conservadores, C, D y E, hizo caer a la persona que se estaba jubilando en ese momento entre 15 y 25%. ¿De qué seguridad social garantizada me hablan cuando usted se está jubilando, pretende recibir 100 y resulta que dicen lo sentimos mucho, cayó la lira turca y así que su pensión solamente es de 75? Es una cosa realmente sorprendente que eso pretenda llevar a asignarse el nombre de seguridad social. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. A continuación va a exponer la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Exponen Constanza Bollman y Alejandra Cox, que están aquí en el hemiciclo. Cuando ustedes quieran pueden comenzar. Tienen 10 minutos para dar la exposición. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra Cox. Yo me voy a presentar brevemente. Nací en Santiago hace más de 60 años, madre de 3, abuela de 5. He dedicado casi toda mi vida profesional al estudio de los sistemas de pensiones, lo que he hecho desde el Banco Mundial y desde la academia. He enseñado a muchísimos alumnos y he publicado algunos libros. El más relevante para lo que hacemos hoy es un libro que publiqué sobre las reformas de pensiones y el impacto en género, de acuerdo a género. Estoy aquí con Constanza Bollman, que es la gerente general de la asociación, y parto por agradecerles a ustedes, estimados y estimadas convencionales, la oportunidad de presentar brevemente el día de hoy a nombre de la asociación que presido. Quisiera partir con una cita, y abro comillas. La actual organización y funcionamiento del sistema previsional constituyen un tema de profunda preocupación nacional. No nos parece exagerado afirmar que en pocos países del mundo los problemas relacionados con todos los aspectos de la previsión se discuten más frecuentemente, tanto en el Parlamento como entre las fuerzas de la producción, en el seno de los gremios, en la prensa y entre todos los sectores de la población que en Chile. Cierro comillas. No se está bien ahí. Estas palabras no fueron emitidas la semana pasada ni la anterior, no son de este año, ni del 2020, ni del 2019. Esta cita corresponde al informe de la misión Klein-Sachs de 1955. A pesar del tiempo transcurrido, el tema pensional vuelve al primer plano de la discusión nacional. Estamos frente a una nueva crisis,
la nueva Constitución es una extraordinaria oportunidad para encauzar la política de pensiones en una dirección correcta. Es en una dirección moderna, en una dirección que evite los errores del pasado y que asegure pensiones dignas para todos y todas los chilenos y chilenas. Es muy importante para nosotros precisar que compartimos la necesidad de que el texto de la nueva Constitución señale expresamente a la seguridad social y especialmente a la previsión como derecho fundamental y establezca como deber del Estado proveer la institucionalidad que permita a la sociedad colaborar e integrar esfuerzos desde distintos actores para asegurar una vejez digna. Las reglas constitucionales y la práctica legislativa son determinantes y por eso esta convención cumple un rol fundamental en lograr pensiones dignas y sustentables en el tiempo. Hasta la reforma constitucional de enero de 1970, los parlamentarios tenían iniciativa legal en materia de pensiones, lo que creó condiciones propicias para beneficiar a grupos e individuos de mayor influencia y a la vez generar un sistema deficitario. Han pasado más de 60 años y esta vez no se trata de presiones fiscales, ya que a excepción del pilar solidario, las pensiones se pagan en base a los ahorros acumulados. Se trata de un clamor de la ciudadanía por mejorar el nivel de las pensiones, porque el ahorro obligatorio se quedó corto para el aumento en las expectativas de vida, especialmente entre aquellos que, por variadas razones, tienen pocos años de contribuciones o contribuciones por montos muy inferiores a sus correspondientes ingresos del trabajo. El reto es encontrar una solución que atienda a las demandas ciudadanas y que a la vez cuide la sustentabilidad financiera y fiscal del sistema, dando protección a los pensionados de hoy y a los de mañana. Este esfuerzo incluye mejoras en la calidad del empleo y la inclusión de los independientes y de los trabajadores por honorarios en el sistema de seguridad social. Debido a la presión demográfica que continuará hasta fines de siglo, la mayoría de los países han transitado a sistemas de pensiones en varios pilares. En la base se establece un sistema solidario de beneficio definido, generalmente financiado con impuestos generales. En Chile, este beneficio está definido por la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, recibido por personas de 65 años o más, pertenecientes al 60% de menores ingresos del país. Por sobre esta base, y dado que los sistemas de pensiones intentan reemplazar ingresos del trabajo, se obliga a los trabajadores y a los empleadores a contribuir en proporción a este ingreso. Estas contribuciones pueden ir a un fondo común, donde se reparten los recursos, como en el sistema que rigió antiguamente en Chile. Esta opción se hace inviable con el aumento de la población pasiva relativa a la activa. Por esta razón, las contribuciones deben ir principalmente a una cuenta de ahorro. Esta puede ser individual o colectiva. Si la cuenta es individual, se administra bajo una firme y rigurosa supervisión del Estado. Si el ahorro es colectivo, los saldos personales son nocionales. El sistema de ahorro individual otorga a la ciudadanía una protección mayor sobre sus derechos que el sistema de ahorro colectivo. Esto se debe a tres características del sistema de ahorro individual. Primero, las cuentas individuales requieren contabilidad precisa. Segundo, la propiedad de los fondos concede derechos tangibles. Tercero, la administración privada deposita la custodia de los fondos en un tercero. La entrega de pensiones involucra compromisos a futuro. Es importante, por tanto, que estos compromisos queden registrados contablemente con la claridad con que lo están en los balances de los fondos de pensiones bajo un sistema de ahorro individual. El hecho que exista un saldo en estas cuentas, conocido por los trabajadores, hace más difícil que ante una presión fiscal o redistributiva se use parte de los fondos allí contabilizados. Estos saldos son en general heredables.
Ya, se están pasando un poco lento las láminas, pero vamos a ir con presentación igual. Volviendo a la pregunta inicial de cómo atender la demanda ciudadana por mejores pensiones, dando protección a los pensionados de hoy y mañana, lo que nosotros queremos presentarle es que los cambios al sistema previsional son cambios para los y las trabajadoras y ellos nos están diciendo cuáles son los principios que quieren resguardar. Entonces, lo importante es que no es que estos sean principios que nosotros venimos acá a defender como industria, sino que son los principios que los propios trabajadores y trabajadoras han manifestado en las distintas encuestas que se han hecho a lo largo del tiempo. Los principios y valores que ellos defienden son, primero, la propiedad sobre el ahorro y que los fondos sean heredables. Segundo, el esfuerzo personal. Y tercero, la libertad de elegir. Es importante que estos valores han sido destacados en distintas encuestas, pero se han visto aún más reforzados luego de los retiros del 10%, 1, 2 y 3. Con respecto al punto 1 que decíamos, las personas destacan la importancia de tener propiedad sobre sus ahorros actuales y futuros. Acá vemos la primera encuesta, cuando se pregunta a las personas cuáles creen que es la mejor solución para aumentar los montos de las jubilaciones a futuro. Una amplia mayoría, más del 60%, propone como solución un sistema mixto con ahorro individual más ayuda estatal a las personas de pensiones más bajas. Esto muy por sobre las opciones de un sistema de ahorro individual sin aporte del Estado y también por sobre la alternativa de un sistema de reparto. Con respecto a la estatización de los fondos de pensiones, la posibilidad de estatizar los fondos de pensiones tiene significativamente más detractores que adherentes y en octubre de este año el desacuerdo aumenta a casi un 70%. Con respecto a la heredabilidad de los fondos de pensiones, la gran mayoría de las personas está de acuerdo con que los fondos sean heredables. Y así vemos que hay un 93% de las personas que creen que en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos deben ser heredados por su familia. Y coincidentemente con esto, hay un 89% de la población que cree que en caso de fallecimiento del trabajador, está en desacuerdo con que en caso de fallecimiento del trabajador, los fondos no puedan ser heredados por su familia y pasen a un fondo común estatal para pensión de todos los trabajadores. Es decir, está claramente marcada la opción a favor de la herencia de los fondos de pensiones. Con respecto al segundo punto, que es el esfuerzo personal, los afiliados y afiliadas son conscientes en que su ahorro es fundamental para la construcción de la futura pensión. Un minuto para redondear, por favor. Acá vemos que hay un 86% de personas que creen que las cotizaciones que aportan los trabajadores deben ser de su propiedad y deben ir a una cuenta individual, y que hay un 74% de personas que están en contra de que los fondos sean exclusivos para pensiones y no puedan retirarse de manera anticipada, y un 73% que está en contra de que las cotizaciones vayan a un fondo común y sean de propiedad del Estado. Las personas además quieren tener la libertad para tomar decisiones respecto de sus ahorros, quieren un sistema donde convivan iniciativas públicas y privadas entre las cuales puedan elegir y que haya múltiples instituciones que administren sus fondos, entre los que cada persona puede optar. Con respecto al futuro de los ahorros previsionales, la amplia mayoría de las personas quiere que exista libertad para elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Además, los trabajadores creen que debieran tener la libertad para escoger si quieren que sus fondos los administre una AFP o un organismo público. Acá pueden ver la diferencia abismante, un 78, 80, 74%, versus grupos muy menores que creen que las pensiones debiera administrarlas solamente un organismo público. ¿Qué dicen las regiones? Bueno, esto es coincidente. Aquí tenemos Coquimbo, por ejemplo, en que la gran mayoría cree que el sistema debiera ser mixto, con ahorro individual, más ayuda estatal a las pensiones más bajas, y que los trabajadores deben tener libertad para escoger si quieren que administre una AFP o un organismo público. Acá brevemente tenemos las regiones de los lagos, Biobío, la Araucanía y Valparaíso, en que las personas están en desacuerdo con que los fondos sean estatizados. Hay un 69% en los lagos, 71% en Biobío, 69% en la Araucanía y 68% en Valparaíso, que creen que los fondos no debieran ser estatizados. Aquí las mismas regiones, con respecto al debate constitucional, que es lo que nos convoca, la gran mayoría de las personas quiere que exista libertad para elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Y acá, bueno, los principios que nombrábamos al principio y que tratamos de respaldar con datos de encuesta. Muchas gracias. Necesito 30 segundos para cerrar. Las preguntas pueden cerrar las ideas que les queden, haciendo ahí conexión con las preguntas, obviamente. Tenemos anotado a César Valenzuela, que pidió palabra, y Natalia Enríquez, entonces. César, por favor, tu pregunta, luego Natalia, y responden las preguntas en 2 minutos, por favor. Gracias, coordinadora. Gracias a la expositora. Mire, lo primero que yo creo que hay que ser cuidadoso con la presentación de algunos datos, porque sería interesante saber cuántos de esos encuestados consideran de que tienen que continuar o no la administradora de fondos de pensiones,
coadministradoras del sistema. Entonces, hay que poner todo en su contexto. Pero sí, yo entiendo que aquí hay una exposición que se ha centrado en términos de estudios de opinión respecto a determinadas particularidades del sistema, pero echo de menos un componente que me parece fundamental, que cuál es la posición que tienen las administradoras respecto a los cambios que eventualmente, o modificaciones que podría generarse desde la Constitución a efectos de poder mejorar las pensiones de las y los chilenos, y cuál es el valor que le entregan la asociación al componente de solidaridad en el sistema. Natalia, por favor, la pregunta. Sí. Bueno, al igual que con la asociación de ISAPRES, creo que tenemos definiciones de seguridad social distintas. Dicho esto, siempre la conclusión de toda encuesta hay que ver lo que se encuesta. Entonces, quisiera consultar si es que ustedes también encuestaron a las personas, si es que ellos consideran que actualmente las pensiones que ellos reciben son dignas y les permiten tener una vejez justamente digna, y si ellos están conformes con el trabajo que al momento han desarrollado la asociación de FP. Yo doy un ejemplo absolutamente personal, soy médica, cotizo por el tope desde los 25 años, mi pensión calculada va a ser de 350.000 pesos. Gracias. Bien, a continuación tienen 2 minutos para responder ambas preguntas. Me referiré a las preguntas, pero necesito un poquito de tiempo para terminar. Con respecto a las preguntas que tenemos con respecto a cómo solucionar el problema de las bajas pensiones, y esto responde en parte a lo que pregunta el constituyente Valenzuela. Creemos que la solución incluye 3 elementos. El primero, una pensión básica universal que cubra las necesidades básicas y beneficie a todos a partir de cierta edad. Esta pensión básica debería ser al menos en la línea de la pobreza y tendría un enorme componente solidario y mejoraría sustancialmente las pensiones. Debe ser financiada por el Estado. El segundo nivel sería un sistema de ahorro basado en cuentas personales donde los trabajadores decidan libremente qué tipo de institución maneja esos ahorros, privada, mixta, cooperativa, estatal. Este sistema debe tener una tasa de contribución adecuada y énfasis en lo adecuado, compartida entre trabajadores y empleadores. El Estado debe subsidiar las contribuciones en caso de desempleo o en caso de interrupción de empleo por labores de cuidado, de modo de reducir las lagunas. Tercero, el sistema debe tener ahorro voluntario con beneficios fiscales y ventajas tributarias. ¿Cómo debieran estar planteadas estas aspiraciones en la nueva Constitución? ¿Y qué debiera quedar en las leyes y reglamentos? Creemos que lo ideal es seguir a los países modernos que han aprobado o reformado recientes reformas constitucionales. En casi todas ellas, el derecho a las pensiones y la protección en la tercera edad está especificado en términos generales y en forma... Son para que precisamente se refieran a las preguntas que se le han hecho en el hemiciclo. Así que vamos a pedirle que pueda continuar para poder redondear la idea. Gracias. Nosotros, nos pregunta Natalia si preguntamos nosotros no hacemos las preguntas, estas encuestas son hechas por organizaciones serias y ellos designan las preguntas, pero nosotros sabemos por otras encuestas, una de ellas no la presentamos aquí, que efectivamente la gente quiere mejores pensiones, eso está clarísimo. Y sabemos también que el aporte que se exige hoy en día es muy bajo para el periodo que se necesita financiar. Con respecto al texto que nos pedían, ¿qué nos parecería? Sería un texto que estuviera en la Constitución. Quiero precisar que compartimos la necesidad de que el texto de la nueva Constitución señale expresamente a la seguridad social y específicamente a la previsión como un derecho fundamental.
y establezca como deber del Estado. Hemos cumplido con el tiempo instituciones. ya excesivamente de respuesta a preguntas, así que lo vamos a dejar hasta acá, Muy dado que hay otros expositores que se encuentran presentes para efecto de poder continuar con la audiencia. Le agradecemos la exposición. Muchísimas gracias.